Paz a vos, amada Iglesia de Dios, séptimo día, y compañeros que nos acompañan en este rico sábado. Damos gracias que están con nosotros. Y gloria sea a nuestro Dios. Continuamos con nuestra serie a Evangelismo en Casa, donde yo creo que cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta de la grande importancia de que nuestro hogar se abra para que personas vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y estamos ahora en el proceso de dar los pasos de cómo usted puede hacerle o cómo su iglesia puede hacerle para que se abran los grupos familiares. Así que gloria sea a nuestro Dios que en ese proceso estamos. Ahora tenemos la lección número 6 que lleva por título Promoviendo el crecimiento de la iglesia. Ahora cada uno de nosotros vamos a hacer a las personas, los indicados que promovemos el crecimiento de la iglesia, el crecimiento numérico y también el crecimiento hacia adentro, donde cada creyente empieza a poner sus dones ante cualquier necesidad que hay en la congregación. Y gloria sea a nuestro Dios que a través de estas lecciones nos hemos dado cuenta que cada uno de nosotros somos embajadores del reino de nuestro Señor Jesucristo. Lo que empezó allá en Jerusalén ahora está creciendo de tal manera que la palabra de nuestro Dios está llegando a todos los rincones del mundo. Y el objetivo de esta lección es aprender los aspectos básicos del sistema de grupos familiares. En este año nuestra iglesia, nuestra conferencia ha decidido que cada iglesia en Estados Unidos promueva el sistema de grupos familiares. Y es en lo que vamos a estar enfocándonos en esta lección y en las que vienen, donde vamos a ver cómo este sistema de grupos familiares nos ayudan a que la iglesia crezca. Así que el objetivo es aprender los aspectos básicos del sistema de grupos familiares y cómo este sistema puede aumentar el crecimiento y la eficacia de la iglesia. Así que por medio de los grupos familiares nos vamos a dar cuenta cómo puede crecer la iglesia y cómo podemos llegar de una manera sencilla y simple cuando cada miembro pone su grano de arena, haciendo su trabajo, su labor de evangelizar y promover el reino de nuestro Dios. De esta manera la evangelización que nos decía allá Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Así que cada creyente, ahora cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, nos hemos dado cuenta que ahora somos los que promovemos el crecimiento de la iglesia en nuestros tiempos. Así que gloria sea a nuestro Dios. Y vamos a ver nuestro texto base. Recordemos que el mensaje, que la predicación, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos antes de ascender al cielo, que fueran a predicar en Samaria, en Jerusalén, y que se fueran hasta lo último de la tierra, empezando la palabra de nuestro Dios ahí en Jerusalén. Aquellos discípulos hicieron su trabajo. Ahora veamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 16 19. Ahora Pablo nos habla algo muy hermoso para con cada uno de nosotros y veamos lo que nos dice ahora este texto, Primera de los Corintios 16, 19. Y dice, las iglesias de la provincia de Asia, ¿hasta dónde ha llegado el evangelio? Ahora tenemos aquí unos años más adelante, Pablo está tomando ahora el liderazgo de la iglesia y vemos ahora algo muy maravilloso de que la palabra de nuestro Dios ha llegado hasta las provincias, hasta la provincia de Asia. Y dice el texto, las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila, dice, los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Ahora tenemos la grande importancia de que los hogares, de que las casas se convierten ahora el centro, lugar donde se habla la palabra de nuestro Dios. Y eso es lo que queremos ahora de nuestros miembros de cada iglesia de la conferencia, que cada familia pueda abrir su hogar también para que sea un centro, un lugar donde se reúnen las personas durante la semana. ¿Para qué? Para evangelizar, para traer almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito y nuestra iglesia ha adaptado a los grupos familiares para el crecimiento de la iglesia. Y vamos a estar hablando a través de esta lección a cómo se hace, qué debe de hacer cada familia y cómo poder tener el éxito. ¿Para qué? Para que nuestras iglesias estén llenas y más personas puedan venir a la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a aprender en esta lección. Tenemos
tenemos algunos conceptos muy hermosos y quiero que si no los puede captar totalmente, yo creo que puede ver el video varias veces hasta que aprendamos el concepto. Primeramente, ¿de qué se trata el sistema de grupos familiares para el crecimiento de la iglesia? A lo mejor es la primera vez que oyes sobre el sistema de grupos familiares. Lo vamos a descifrar, vamos a decir exactamente cómo se debe de empezar, qué se debe de hacer y cuáles son los resultados que al final de un año, 2 años se deben de tener con este concepto de los grupos familiares. Lo que sí le digo que en el momento en que usted empiece va a ver la diferencia de qué manera la iglesia va a ir creciendo. También vamos a ver los fundamentos bíblicos de los grupos familiares del crecimiento de la iglesia. Así que vamos a ver en qué estamos basados, vamos a ver cómo nos respalda la palabra de nuestro Dios sobre este sistema de los grupos familiares para el crecimiento de la iglesia. También, ¿cuál es el propósito de los grupos familiares? Vamos a definir un propósito exacto de qué es lo que se debe de hacer cuando usted abre las puertas para que empiecen los grupos familiares en la área donde usted vive y de qué manera debe seguir este procedimiento. ¿Para qué? Para que las personas oigan de la palabra de nuestro Dios. También vamos a ver los beneficios que que producen los grupos familiares. Así que vamos a ver este grande beneficio al tener los grupos familiares, al abrir su hogar para que la palabra de nuestro Dios sea esparcida. Vamos a ver el grande beneficio tanto de su familia, de las personas que van a llegar a su casa y de los nuevos creyentes que van a empezar a oír la palabra de nuestro Dios en su hogar. También ¿cómo funciona el sistema de grupos familiares para el crecimiento de la iglesia? Nuevamente le vamos a dar paso por paso para que usted pueda abrir su hogar, para que rápidamente a la palabra de nuestro Dios empiece a dar frutos. También vamos a ver las 4 etapas del sistema de grupos familiares. Así que hay 4 etapas muy importantes y las próximas lecciones que vamos a estar viendo, cada etapa tiene su propia lección. Así que es algo que estamos viendo que la iglesia ha adoptado. ¿Para qué? Para el crecimiento numérico y también de la fe de cada cristiano. También vamos a estar viendo cómo estos grupos familiares ayudan a personas y uno de los propósitos que tenemos para aprender es por qué algunas personas no desean que los demás se enteren que están escuchando la palabra de nuestro Dios. Yo creo que hay personas que le hacemos la invitación al templo y como que les da ese temor, ese miedo, y su principio empieza primeramente en los hogares por medio de los grupos familiares, como que ahí tienen un poquito más confianza y es el principio para llevarlos al templo y que glorifiquen a nuestro Dios. También como las reuniones en casa ofrecen una oportunidad a esta clase de personas, así que vamos a ver ello. Teniendo esto en mente, hermanos, vamos a ver entonces, les voy a invitar primeramente, vamos a ir contestando alguna serie de puntos que nos van a ayudar a cómo establecer los grupos familiares y cuáles son sus propósitos. Primeramente, ¿de qué se trata el sistema de grupos familiares para el crecimiento de la iglesia? Porque es una palabra o una frase que vamos a estar utilizando y esta nos va a ayudar a cada uno de nosotros primeramente a que cada hogar sea un grupo familiar en que la palabra de nuestro Dios sea esparcida. Primeramente, fíjese bien la pregunta, ¿de qué se trata el sistema de grupos familiares para el crecimiento de la iglesia? En primer lugar, fíjese bien, en primer lugar, los grupos familiares son pequeños equipos integrados por familias cristianas e invitados. Así que tenemos primeramente aquí algo maravilloso de que la iglesia va a formar estos grupos, a lo mejor 2 o 3 familias, donde la primera parte es empezar a hacer estos grupos, equipándolos. ¿Cómo se ha equipado primeramente? Yo creo que a través de 2 años hemos visto cómo la conferencia nos ha capacitado. ¿Para qué? Para que estemos listos para abrir nuestros hogares como grupos familiares. Así que primeramente son las familias y vamos a ver nuestra congregación, vamos a dividirla en familias y luego que esté dividida en familias también recordemos que tenemos que empezar a hacer invitaciones para que a esos hogares que se han abierto
personas nuevas vengan al conocimiento de nuestro Dios. Segundo paso, los grupos familiares están diseñados para lograr el trabajo evangelístico. Así que en los hogares vamos a empezar a hacer el trabajo misionero de evangelismo de la iglesia local mediante la capacitación, y nos vamos a dar cuenta que aquí cada creyente tiene que utilizar sus dones. ¿Para qué? Para el crecimiento de estos grupos familiares. Así que cada uno de nosotros, estas 2 familias, 3 familias que abren ese hogar, inmediatamente tenemos que utilizar nuestros dones. ¿Para qué? Para ayudar al crecimiento de nuestro grupo. Ahora, en tercer lugar, quiero que sepan que los grupos familiares son un sistema para la evangelización y el discipulado de los nuevos creyentes. Así que ahora tenemos que personas empiezan a llegar a los grupos familiares, y ahora queda a cada grupo, a cada familia, a cada persona inmediatamente de traer almas al hogar para que acepten a Jesucristo, y también para que cada uno de nosotros empecemos a discipular a esos nuevos creyentes que llegan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es el proceso primeramente. Ahora tenemos también algo maravilloso. Dice, los fundamentos bíblicos de los grupos familiares. Vamos a ver ahora en la Biblia cuál es el fundamento de los grupos familiares. Así que primeramente vamos a ver, Dios tiene un plan que se está llevando a cabo. Así que Dios es el que tiene este plan. ¿Para qué? Para que las personas vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Dice, el plan es de redimir su creación de la esclavitud del pecado. Ese es el plan de nuestro Dios. Primeramente, nuestro Dios, estando arriba, primeramente Él quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de nuestro Dios. Así que nuestro Dios está ante ese plan, dando la oportunidad a que la gente se arrepienta. Y vea los textos que tenemos, si quiere apuntarlos. Tenemos algunos sobre este primer fundamento. Dice Génesis 12:3. Únicamente le voy a dar los textos para que los vaya apuntando. Génesis 12:3, libro de los Salmos 96, Isaías 55, Isaías 65, 16, 25, Hechos 17, 24, 31, libro de Romanos 8, 19 al 23, Efesios 1, 3 y 4, Hebreos 1, 1 al 3 y Apocalipsis 21 al 4. Así de qué estamos hablando en estos textos que acabo de mencionar, que Dios tiene un plan para rescatarnos a cada uno de nosotros, para redimir al hombre del pecado, porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y esa es la razón de que no ha mandado a su Hijo, porque quiere que el hombre le reconozca. Así que primero está nuestro Dios. Enseguida tenemos ahora a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, el Señor del universo. Ahora nuestro Señor Jesucristo toma un papel fundamental, muy hermoso. ¿Por qué? Porque nos rescata. Dice, Dios dio a su único Hijo como sacrificio por el pecador. Ahora nuestro Señor Jesucristo es el que nos acerca. Ahí tenemos ahora el segundo fundamento, que viene siendo nuestro Señor Jesucristo, logrando así la redención del mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo, siendo justificados gratuitamente. Así que tenemos a nuestro Dios, ahora tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo primeramente cría el plan, nuestro Señor Jesucristo hace la tarea, y veamos los textos. Son algunos que quiero que apunte. Primeramente, libro de Gálatas 4:4, Juan 3:16, Juan 14:6, Hechos 2:22 al 36, Hechos 3:12 al 26, Hechos 4:8 al 12, Segunda de Timoteo 1:9 y 10, Filipenses 2:5 al 11, libro de Mateo 28:18,
libro de Efesios 1:17 al 23, Colosenses 1:15 al 22, Primera de Timoteo 2:5, Hebreos 13:6 y Primera de Pedro 2:21 al 25. Así que recordemos, este segundo paso es nuestro Señor Jesucristo, quien nos justifica, quien nos acerca, quien entrega su vida para con cada uno de nosotros. O tenemos a Dios, ahora tenemos a nuestro Señor Jesucristo y ahora tenemos a la iglesia que tiene una misión. El Señor ha enviado a su iglesia, a cada uno de nosotros, a proclamar las buenas nuevas, a ser la señal del reino de Dios en este mundo. Así que ahí recordamos en Mateo donde le dice, vosotros sois la luz del mundo. Ahora a la iglesia le ha tocado trabajar en esta misión. El Señor viene, hace tu trabajo, pero sin embargo ahora deja una misión, un trabajo para la iglesia. Y podemos verlo en el libro de Mateo 5:14 al 16. Mateo 28:19 al 20, Marcos 16:15, Efesios 3:10, Primera de Pedro 2:9 y Juan 20:21. Allí vemos ahora que la iglesia tiene una misión. Yo creo que nos estamos dando cuenta, primeramente nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, ahora tiene la iglesia la misión, el compromiso, el trabajo de trabajar. Ahora tenemos el otro, es cada creyente es un ministro. Ahora, cada uno de nosotros tenemos un trabajo. El Señor en su divino intento ha decidido tener un pueblo, construirlo, formarlo en representación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, siendo cada uno de nosotros sacerdotes y ministros santos. Todo creyente es llamado y enviado a ejercer su ministerio para edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos que cada creyente, sí, nuevamente tenemos a nuestro Dios, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos a la iglesia en una misión. Ahora cada creyente tiene un trabajo, el Señor le ha dado dones y veamos los textos que tenemos. Libro de Éxodo 19:6, Isaías 61:6, Efesios 4:11 al 16, Primera de Pedro 2:5 y 9, Apocalipsis 1:5 y 6, Apocalipsis 5:10 y Apocalipsis 20:6. Ahora sí estamos viendo, ahora tenemos el espacio ahora que llega ahora la familia, donde tenemos nuestros grupos familiares. Así que el ministerio de todos los creyentes es una experiencia de familia. Ahora es donde vamos a empezar, donde cada familia que ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo tiene la responsabilidad, el trabajo de presentar su hogar para formar un grupo familiar. Así que esto es algo bien importante. Desde nuestro hogar surge la predicación más contundente y el testimonio sólido. Ahora veamos qué pasa en la familia, nuestra base. Primeramente tenemos algunos textos. Libro de Hechos 10, 1, el 24, el 30, el 33. Libro de Hechos 16, 16, Marcos 5, 19, Lucas 5, 19 y Juan 4, 53, Evangelio de Mateo 5, 16. Así que estamos viendo aquí inmediatamente el trabajo que tiene que hacer a cada uno de nosotros. Ahora tenemos que nuestro hogar se ha convertido en uno de esos pasos donde ahora nuestro hogar va a presentarse para el crecimiento
de la iglesia de nuestro Dios. Así que la misión de nuestro Dios, el trabajo de nuestro Dios es rescatar al hombre mandando a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo hace su trabajo, la iglesia tiene que hacer su misión, cada creyente tiene que poner su don y ahora las familias tenemos que poner nuestro hogar. ¿Para qué? Para el crecimiento de la iglesia. Ahora veamos los fundamentos, estos son los fundamentos bíblicos. Ahora, ¿cuál es el propósito de los grupos familiares? Vamos a ver el propósito de los grupos familiares. Primeramente, tenemos 5 áreas donde la iglesia debe de estar trabajando. Y fíjense bien, la primera área es la evangelización, la adoración, la edificación, el servicio, comunión o compañerismo. Así que tenemos 5 áreas que tenemos que trabajar. Primeramente, el propósito es que cada creyente pueda tener esas 5 áreas y trabajar en esas áreas. Recordemos que es la evangelización, la adoración, la edificación, el servicio y el compañerismo, hoy también llamado como comunión. Primeramente, el evangelismo se hace por medio de predicar y enseñar el evangelio. Así que esto es algo que tenemos que ver. Primeramente llega el evangelismo. Cada creyente debe de tener el compromiso de hablar la palabra de nuestro Dios. Tenemos que adorar a nuestro Dios y la adoración es únicamente en el templo, sino que es una adoración de 24/7. Todos los días de la semana nuestra vida debe de ser un templo de adorar a nuestro Dios. La edificación, yo creo que cada uno de nosotros nos edificamos cuando empezamos a oír la palabra de nuestro Dios en estos grupos familiares. Así que el propósito es que tú evangelices, que tú adores a nuestro Dios y que juntos podamos edificarnos los unos con los otros. El servicio es ayudar al prójimo. Yo creo que cuando estemos en los grupos familiares nos vamos a dar cuenta las necesidades que hay en ese grupo familiar y cómo el servicio nos va a ayudar para suplir las necesidades que tengan algunas de las personas que asistan a ese grupo familiar. También el compañerismo, los lazos de comunidad entre los asistentes. Nos vamos a dar cuenta que el rato que vamos a convivir en ese grupo familiar va a haber compañerismo y gloria sea nuestro Dios. Vamos a hacer que ese propósito de los 5 elementos que hacen algo maravilloso en la vida del cristiano va a crecer en la evangelización, va a crecer en la adoración, va a crecer en la edificación, va a crecer en el servicio y en el compañerismo. Así que esto va a ayudar mucho a que cada creyente que va al templo ya venga con un compañero, ya ha hablado de la palabra de nuestro Dios, ha hecho el servicio en su comunidad con las personas que están allí y que sea un verdadero adorador. Así que ese es el propósito. Ahora, ¿qué beneficios producen? Ok, se va a abrir mi hogar, yo voy a ir a un hogar de una manera o la otra, pero ¿qué beneficios producen los grupos familiares? Y quiero que sepan que aquí es donde está el crecimiento, yo creo, un crecimiento numérico y también un crecimiento de nuestra vida espiritual. Así que vamos a crecer espiritualmente y también vamos a crecer numéricamente. ¿Por qué? Porque nuevos creyentes van a llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. No al templo, sino van a llegar a nuestra casa. Nuestra casa se va a convertir en un lugar donde se va a hablar de la palabra de nuestro Dios y personas van a entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos aquí algo maravilloso. Nuestro hogar se convierte en un lugar donde se van a rescatar almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer beneficio. El segundo beneficio es un tiempo de devoción o abrir la palabra de nuestro Dios, aprender de la palabra de nuestro Dios con nuestra familia, con las personas que vienen a nuestro hogar y de esa manera vamos a tener durante la semana un espacio donde vamos a tomar la palabra de nuestro Dios y vamos a crecer espiritualmente por medio de la palabra de nuestro Dios. Así que el devocional que hemos de hacer una vez por semana con familias de la iglesia, con personas nuevas, nos va a ayudar. Ese es el beneficio de vivir una vida bien ante nuestro Dios. También crecimiento en la fe cristiana.
mientras escuchan las enseñanzas bíblicas basadas en la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a crecer. Y quiero que sepan, no únicamente la persona nueva que viene a nuestro hogar va a ir creciendo, sino también las familias de la iglesia van a ir creciendo a consecuencia de que hemos de hablar de la palabra de nuestro Dios, sus propósitos a la vida espiritual que cada uno de nosotros debemos de estar viviendo. Y esto va a ayudar a la iglesia nuevamente a un crecimiento espiritual y a un crecimiento numérico. También suple las necesidades de los asistentes, los cuales nos brindan una mayor oportunidad de dar algún servicio. Nos damos cuenta que allí en el grupo familiar que tenemos por semana hay una persona que necesita de la oración, que necesita de X cosa. Yo creo que entre el grupo vamos a suplir esa necesidad. Así que va a haber un momento de servicio donde cada miembro que está asistiendo a ese grupo familiar inmediatamente va a dar servicio o va a ayudar a las personas que están llegando al conocimiento de nuestro Dios. Primeramente llega una persona, no sabe dónde se encuentra el libro de Hechos, inmediatamente el otro le ayuda, se empiezan a comprar Biblias, se empiezan a ver las necesidades, que alguien pide oración. Ese es el servicio que estamos dando a los nuevos creyentes. Y es un ejemplo hermoso para que ellos empiecen a caminar en la palabra de nuestro Dios. Luego también empieza el compañerismo, donde cada uno de nosotros conocemos otras personas, empezamos a conocer las familias de la iglesia y empezamos a ayudarnos los unos con los otros. Así que el beneficio es bueno, es grande, pero cada uno de nosotros tenemos que poner esos dones. ¿Para qué? Para el crecimiento de la palabra de nuestro Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo funciona el sistema de grupos familiares para el crecimiento de la iglesia? Así que si no ha oído de esto, recuerde que vamos a estar dando 4 lecciones donde vamos a hablar de cada paso a seguir para que tenga éxito en su hogar como grupo familiar. Primeramente, generalmente funciona por un ciclo, así que es como si fuera una rueda donde cada paso que se va dando es una trayectoria para avanzar en el trayecto de grupos familiares. Primeramente, el círculo de la rueda está compuesto por 4 etapas a seguir. Así que vamos a ver estas 4 etapas y cada etapa tiene su lección. Así que primeramente la primera etapa es la implantación, la segunda es consolidación y luego la maduración y al último es la multiplicación. Así son 4 áreas de las que vamos a estar hablando para el crecimiento de la iglesia de nuestro Dios. Y primeramente vamos a ver la primera, que es la que vamos a tener la próxima semana, porque vamos a estar hablando cada etapa. Nos va a dar una escuela para entender exactamente qué está pasando. La primera quiero que sepan que es la implantación. Así que bueno, yo ya he decidido que tengo el templo, tengo diferentes familias, ahora las voy a dividir en 2 o 3 familias y va a empezar la implantación. Es la etapa en que se instala el sistema de grupos familiares. Así que vamos a instalar el sistema de grupos familiares. Así que la implantación, primeramente veo la iglesia, se juntaron 2 o 3 familias, allá otras 2 o 3 familias y estamos en la etapa en que se va a instalar el sistema de grupos familiares. El objetivo, dice, de esta primera etapa es la formación y preparación de los primeros grupos familiares. Por medio de la escuela sabática, yo creo que hemos implementado, le hemos dado la enseñanza a los miembros de cómo se va a dirigir este programa. El primero es la implantación. Bueno, yo ya tengo 3 familias, 2 familias en diferentes áreas, diferentes lugares, están listos para empezar el sistema de grupos familiares. Así que si tu iglesia no lo tiene, júntate con otra familia o 2 familias, inmediatamente se va a abrir el hogar, puede ser el tuyo, puede ser de alguna de las personas que
decidió abrir ese grupo familiar. Así que esa es la implantación. Ya tenemos el hogar. Ahora recordemos que el paso a seguir va a ser de que no únicamente se asista a ese grupo familiar las 2 o 3 familias que han decidido que van a estar abriendo los grupos familiares. El trabajo es invitar para que las personas vayan a ese grupo familiar, a ese servicio que se va a hacer cada lunes, cada martes. Ahora vemos que esta es la implantación. Así que nos arrancamos, ya hemos dividido a la iglesia, tenemos diferentes hogares, diferentes familias, se ha implantado el sistema, ya las familias saben qué es lo que se va a hacer. Ahora tenemos que el objetivo de esta etapa es la formación y preparación de los primeros grupos familiares. Ahora tenemos 2 años que se nos ha hablado del discipulado, se nos ha enseñado del trabajo que tiene que hacer cada familia, de los dones, de cómo hemos sido justificados. Ahora llega el momento de que la iglesia se ha dado cuenta que tiene que moverse para el crecimiento de la palabra de nuestro Dios. Ahora viene el segundo paso y recordemos que esto se va a dar en cada lección. El segundo paso es la consolidación, donde ahora vamos a fijarnos, vamos a ver, ya tenemos los grupos, ahora poner en acción todos los recursos, el aporte de cada persona. Ahora vamos a ver los dones que tiene cada persona y vamos a echarlos a la obra para el crecimiento de la palabra de nuestro Dios. A lo mejor durante el grupo hay una persona que sabe tocar guitarra, hay una persona que es excelente para invitar, otro para dar los temas. Inmediatamente estamos ahora utilizando todos los recursos que hay en el grupo familiar, y de ahí en adelante empieza el crecimiento. Recuerden que las 2 o 3 familias que se están reuniendo una vez por semana, a cada uno de ellos les toca el trabajo, la labor de invitar personas. ¿Para qué? Para que ese grupo vaya creciendo. Así que este segundo paso es bien importante para el crecimiento de la palabra de nuestro Dios. Cada miembro que asiste a ese grupo familiar tiene un trabajo, una labor muy grande. Y recordemos que vamos a ser honestos. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros templos estén llenos y que más gente venga al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así que lo platicamos. Ahora llega la consolidación, donde ponemos en acción todos los recursos. Una pone su hogar, otro pone su instrumento para la música, otro da el tema, de tal manera que inmediatamente el grupo se está formando. Y luego viene la tercera fase o etapa, que es la maduración. Ahora el grupo ya tiene que estar maduro, tiene que alcanzar a su máximo nivel del trabajo, unidos los unos con los otros. Ahora ya el grupo empieza a acomodarse, empieza la unidad, empiezan a trabajar, empieza la evangelización, empezamos a traer nuevos creyentes a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya acudieron allí al grupo familiar, de ahí los vamos a ir llevando a la iglesia, de tal manera que está madurando el grupo. Ahora estamos llevando a esos creyentes que han llegado a nuestro hogar, los estamos llevando ahora al templo. Esa es la maduración, donde ahora llegó el proceso de que cada creyente haga su ministerio, utilice sus dones, las personas llegan y ahora los estamos llevando al templo. Gloria sea a nuestro Dios. Y este es trabajo en unidad, donde el grupo está maduro, donde el grupo sigue creciendo. Gloria sea a nuestro Dios. Y por último, y nuevamente lo vamos a estar viendo en cada lección, llega la reproducción. Y en la reproducción, quiero que sepan, es cuando se ha logrado de que el grupo está completo, de que ahora le toca a ese grupo que está en su unidad, ahora le toca dividirse, de tal manera que ahora vamos a formar 2 grupos, la reproducción, donde de ese grupo que ya es suficiente grande, ahora vamos a hacer 2 grupos. ¿Para qué? Para que la palabra de nuestro Dios siga avanzando. Ahora se ha reproducido, ahora ya no tenemos un grupo, ahora tenemos 2 grupos y se hace el mismo
trabajo. Volvemos nuevamente a tener esa rueda donde mencionamos, empezamos de nuevo. Ahora tenemos dos grupos haciendo el mismo trabajo, pero ahora empezamos nuevamente. ¿Para qué? Para volver a llegar a su tiempo a la reproducción. Así que esto es lo que decíamos, y yo creo que de cada grupo que se hagan tenemos que sacar almas para cuando llegue el tiempo del bautismo, cada grupo pueda traer sus personas que ha evangelizado, que ha discipulado. ¿Para qué? Para que vengan ante nuestro Señor Jesucristo y sus pecados sean perdonados por medio del bautismo. Así que ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Ahora, yo sé que muchas personas en el templo, en la iglesia, pueden decir, no me gusta el trabajo, no lo quiero hacer, pero en todos modos, los que queremos, los que quieran, tenemos que hacer este trabajo que nuestro Dios nos ha encomendado. Personalmente, yo creo que no es si quiero hacerlo, si he aceptado a Jesucristo como mi Salvador, debo de hacerlo. Así que este es el crecimiento de la palabra de nuestro Dios. Y nos vamos a dar cuenta que cuando lleguemos a estas 4 etapas, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que por año vamos a estar trayendo personas a que vengan a las aguas bautismales. De cada grupo que haya en el templo, se va a sacar algunas personas para este crecimiento. Ahora sí estamos viendo el trabajo, la necesidad de que cada creyente, de que cada uno de nosotros hagamos nuestro trabajo para honra y gloria de nuestro Dios. Así que recordemos que vamos a estar teniendo una lección sobre cada una de estas etapas para que mayor entendamos el propósito que Dios tiene para la obra de nuestro Dios. Tenemos algunas preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué beneficios podemos ver en la reunión tenida en la casa de Pedro? Voy a invitarlos al libro de Marcos y vamos a ver el beneficio que podemos ver en la reunión que se tiene en la casa de Pedro. Veamos al Evangelio de Marcos 1:29. Ahora estamos hablando de un evangelio en casa. Dice Marcos 1:29, dice, Marcos 1:29 dice de la siguiente manera. Al salir de las sinagogas, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Ahora vienen a la casa de este varón que se llama Simón. Dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida, dice, le hablaron de ella. Dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Tenemos aquí a la suegra de Pedro que está enferma, que tiene una necesidad, pero como están en casa, quizá de esto no se puede hacer en el templo a consecuencia de que van a diferentes familias y el templo se llena. Pero ahora tenemos que algo maravilloso pasa ahí en la casa de Simón Pedro. Primeramente su suegra tiene fiebre y ahora vemos que inmediatamente Pedro ora por ella y es sanada. Así estamos viendo el beneficio de cuando se llega a las casas. Y aquí tenemos no únicamente a Pedro, dice que iba Andrés con Jacobo y Juan. Así que un grupo de personas que están en la casa de aquel varón Simón Pedro. Ahora quiero que sepan que en los grupos familiares surge de la misma manera. A lo mejor hay alguien enfermito, inmediatamente el líder del grupo ora por esa persona, inmediatamente hay alguna necesidad y entre el mismo grupo se suplen las necesidades que hay en la congregación, que cuando llegan al templo quiero que sepan que muchas necesidades ya se han suplido a consecuencia de ¿qué? De hablar la palabra de nuestro Dios y estar al servicio de ellos. Otro caso, a Marcos 1:32, 34, y adelantito, sigue diciendo, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se amontonó a la puerta y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Aquí vemos nuevamente como fuera de la iglesia, fuera del templo,
en diferentes lugares se hacen sanidades a consecuencia de que el grupo está fuerte y va y lleva la palabra de nuestro Dios a diferentes áreas, a diferentes partes. Ahora, la segunda pregunta. Ahora la reunión de Pablo. La primera era de Pedro. Dice, ¿dónde se reunió Pablo para evangelizar y cuáles fueron los beneficios? Ahora vamos a ver los beneficios de reunirse. ¿Para qué? Para poder traer almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el libro de Hechos. Hechos capítulo 16, 13. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solían hacerse la oración. Aquí tenemos ahora un grupo de personas que va cerca del río, que van a estar orando. Dice, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Así que inmediatamente Pablo empieza a hablar la palabra de nuestro Dios en este grupo que se reúne a un lado del río para la oración, y Pablo empieza a aprovechar el momento. ¿Para qué? Para hablar de la palabra de nuestro Dios, no necesariamente en el templo, sino fuera del templo, donde hay una reunión donde se está haciendo la oración. Y lo dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra de Pablo que decía. Ahora tenemos a esta mujer que al oír la palabra de nuestro Dios, y nuevamente estamos hablando fuera del templo, donde ahora están a un lado del río, donde hay un grupo de mujeres donde se está hablando, y nuevamente los grupos familiares, este grupo que está a un lado del río, donde ahora llega Pablo y empieza a decir de la siguiente manera. Dice, y cuando fue bautizada, y su familia, dice, no únicamente ella, sino también su familia, dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa. Nuevamente ahora aquella mujer que se llamaba Lidia, dice, los invita a la casa. ¿A qué? A que la palabra de nuestro Dios sea hablada también. Dice, y posad, y le obligaron a que se quedase. Así que la palabra de nuestro Dios, y quiero que sepan que muchas de las veces creemos que la palabra de nuestro Dios es únicamente para el templo. Mas sin embargo, aquí hemos visto con Pedro que en la casa donde vivía Pedro y su suegra estaba enferma, se hacen milagros, se hacen sanidades. Ahora vemos fuera del templo por medio de Pablo que están a un lado del río y que también le habla a unas mujeres, y que aquella mujer Lidia ahora lo invita a la casa y que esta familia se bautiza. ¿Por qué? Por oír la palabra de nuestro Dios. Así que la palabra de nuestro Dios no es únicamente en el templo. Por eso son los grupos familiares donde ahora nos reunimos en las casas sin dejar el sábado de alabar a nuestro Dios, de asistir al templo. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero durante la semana tenemos ese bello espacio donde vamos a evangelizar, donde vamos a edificarnos por medio de la palabra de nuestro Dios, donde vamos a hacer el servicio. ¿Para qué? Para ayudar a nuestro grupo que está creciendo, y también vamos a ver ese compañerismo que va a haber en cada uno de nosotros, y vamos a tener la adoración a nuestro Dios. Dice la otra pregunta, ¿por qué cree usted que algunas personas no desean que los demás se enteren de que están escuchando la palabra de nuestro Dios? Quiero que sepan que hay personas que no les gusta asistir al templo, no quieren ir al templo luego, pero sí les gustaría asistir al grupo familiar. Y vamos a ver dos casos bien importantes, y cómo la reunión que se ofrecen en casa dan la oportunidad para este tipo de personas. Evangelio de Juan. Fíjense bien, personas que no quieren que nadie se dé cuenta que ellos quieren conocer de la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice de la siguiente manera, Juan 3, 1 y 2, y espero que lo tenga. Esta es una hermosa enseñanza para nosotros. Había un hombre, dice la palabra de nuestro Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
sino es Dios con él. Primeramente aquí nos damos cuenta que este varón llega de noche, no quiere que nadie se dé cuenta que él reconoce a Jesús como su Salvador, mas sin embargo cuando llega de noche inmediatamente desea platicar con nuestro Señor Jesucristo. Quiero que sepan que no se atrevió el ir al templo, pero sí llega con nuestro Señor Jesucristo de noche. Así que el beneficio de hablar fuera del templo, aquí lo vemos con este hombre. Vayamos a otro texto también. Libro de Juan, ahora vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 12, 42. Dice de la siguiente manera. Como todo, dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Ahora aquí vemos que también algunos gobernantes empezaron a creer en la palabra de nuestro Dios, pero no se hacía en público para no ser expulsados de las sinagogas. Así que vemos que los grupos familiares ayudan a este tipo de personas a que no necesariamente vayan al templo, sino que en nuestros hogares por un tiempo puedan conocer la palabra de nuestro Dios. Ahora, en esta mañana quiero que meditemos y quiero que pensemos nuestra iglesia. Vamos a empezar con el sistema de grupos familiares. Ahora, deseamos que cada familia de la iglesia tome su trabajo y que se junte con alguien más para abrir los grupos familiares. Y a través del tiempo llegan personas a ese grupo y luego vayan al templo, se bauticen y ese es el crecimiento de la iglesia. Espero que cada uno de nosotros podamos hacer este trabajo para honra y gloria de nuestro Dios. Si tú que nos estás oyendo y no eres parte de un grupo familiar, busca una familia y empieza a hacer el trabajo de la obra misionera. Así que en esta mañana deseo que por medio de los grupos familiares, tu iglesia a la que tú asistes tenga el crecimiento que nuestro Dios desea. Él no desea que su casa esté vacía. Si te parece hermoso este video, te invito a que lo compartas con compañeros, con amigos. ¿Para qué? Para que todos podamos abrir nuestros hogares y predicar la palabra de nuestro Dios, que Cristo viene pronto. Que el Señor les bendiga.